Gracias, Marta. Estimados Wayne, José, Antonio. Bueno, un placer clausurar esta segunda edición del foro de ANFAC en un momento en el que todas las transformaciones, ¿no?, que tenemos por delante y en la que estamos implicados, ¿no?, todos desde el Gobierno, las administraciones territoriales y, por supuesto, las empresas, pues se les añade un nuevo desafío, ¿no? Y, bueno, empezamos a estar acostumbrados a que este sea nuestro entorno de actuación, ¿no? Un entorno en el que tenemos incertidumbre. Hemos visto cómo la agresión de Rusia a Ucrania pues, nos coloca, nos lleva hacia atrás en la historia, ¿no?, hacia situaciones que creíamos superadas. Y desde el punto de vista económico, pues supone que el shock de oferta que veníamos sufriendo en la economía global, ¿no?, y en la economía española, pues desde el verano del año pasado, y que además en el sector de la automoción pues veníais experimentando de manera particular, ¿no?, por la escasez de algunos de los bienes intermedios fundamentales para la producción de automóviles, pues se va a hacer más intenso. Y además tenemos un elemento adicional de incertidumbre que complica el corto plazo, ¿no? Pero lo que quería compartir con todos vosotros hoy es que esto nos pilla pues, en un momento de solidez, ¿no? Hemos empezado el año con una situación económica sólida y, sobre todo, de solidez por la envergadura y lo avanzado que están los planes que tenemos de transformación, de inversión y de reformas, ¿no?, que están articulados alrededor del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero que nos implican a todos, ¿no?, y que en particular pues, el sector de la automoción es un gran protagonista y además no solo porque es el mejor ejemplo, ¿no?, de esas actuaciones, de esa transformación que vive una industria que es esencial para nuestro país y para Europa y que está marcada por los desafíos de la sostenibilidad, de la descarbonización, de tener que hacer las cosas de manera muy diferente, tanto por el uso de la electricidad como por los cambios en las formas de producción, como por la digitalización. Y además, este cambio no solo lo tiene que hacer la industria del automóvil, lo tiene que hacer la industria textil, lo tiene que hacer la industria turística. Es decir, estamos en un proceso de transformación, de cambio en la economía que ya venía produciéndose antes de la pandemia y que la pandemia ha acelerado, que con el plan de recuperación en Europa pues nos hemos dado los instrumentos para acelerarla, para dirigirla, ¿no?, en el buen sentido, ¿no?, para ir más rápido y ir hacia una transformación que refuerce, no solo mantenga, sino refuerce nuestras capacidades de producción, nuestras capacidades tecnológicas y nuestras capacidades, que entiendo que era lo que estabais comentando en el último panel, de dar pues, servicios y bienes y servicios de más valor añadido a nuestros ciudadanos, ¿no? Y para esto, pues, el sector de la automoción es un gran ejemplo, el mejor ejemplo probablemente desde distintas dimensiones, ¿no?, por la importancia que tiene el sector de la automoción en España y por todas las cosas buenas que el sector de la automoción ha conseguido hacer y que ahora tenéis un desafío por delante y estáis inmersos en esa transformación, y estamos convencidos de que además con el apoyo de las instituciones, con el impulso del plan de recuperación, vais a conseguir dar ese salto adicional, ¿no? El sector es el segundo sector industrial de España, el segundo fabricante europeo de vehículos, nuestro país. Y, por supuesto, un generador de riqueza, ¿no?, y de prosperidad, de empleo directo, de empleo indirecto, de investigación y desarrollo. Y voy más allá, ¿no? Es también un ejemplo de un sector en el que la inversión directa extranjera es y ha sido fundamental, pero al mismo tiempo con empresas potentes, españolas,
que están aquí con una perspectiva de largo plazo. Y también un sector, yo creo, ejemplar en ámbitos como el de las relaciones laborales, ¿no? Es un sector en el que desde hace muchos años una de las fortalezas de España como un centro de producción potente de automóviles, pues es la capacidad que ha tenido la industria de encontrar fórmulas de negociación, de participación, de flexibilidad, que claramente son un activo para un sector globalizado y que se enfrenta a todas estas transformaciones, ¿no? Quería compartir con vosotros cómo planteamos desde la política económica, primero, la respuesta a la situación que tenemos desde el día 24 de febrero y que claramente pues, va a tener un impacto a corto plazo y luego va a tener efectos más allá de la economía, ¿no? Sobre todo pues, sobre la seguridad, sobre la geopolítica, sobre la estructura de aprovisionamiento energético durante más tiempo, ¿no? Para la respuesta a corto plazo creo que hay que destacar una vez más que la respuesta de la Unión Europea ha sido unitaria, ha sido determinada, ha sido contundente y ha sido solidaria, ¿no? Y esto nos tiene que confortar, ¿no? Y darnos confianza de nuevo, porque frente a desafíos constantes, ¿no? Y de gran magnitud, que si los miramos hacia atrás, decimos, ¿cómo podemos estar hoy hablando de la recuperación, hablando del PERTEBEC, hablando de que tenemos un nivel de empleo de más de 300.000 trabajadores por encima del que teníamos antes de la pandemia, si nos ponemos hace 2 años? Bueno, pues lo hemos conseguido, hemos conseguido superar ese choque económico tremendo de la pandemia. Por supuesto, la pandemia no ha terminado, el riesgo sanitario sigue ahí y eso no se nos debería olvidar, pero como os decía, ante los nuevos desafíos también tenemos que tener la confianza del aprendizaje, de la resistencia y también de la determinación y de la buena orientación y el reforzamiento que frente a estos desafíos está teniendo la Unión Europea, ¿no? Sobre esa base de la respuesta europea, ya ha anunciado el presidente del Gobierno un plan de respuesta para hacer frente al impacto económico de la guerra, que además es un pacto que es abierto y que es flexible. En los próximos días pues, va a haber reuniones, por supuesto, con los agentes sociales, con las comunidades autónomas, con los grupos políticos, para que, frente a esta situación, que es una situación pues, sin duda de gravedad en el frente de la seguridad europea, pues podamos dar una respuesta que sea, de nuevo, una respuesta contundente y que aborde la raíz de los problemas, ¿no? Aquí la raíz del problema fundamental para la economía española pues es la evolución del precio del gas y el efecto que tiene sobre el precio de la electricidad para las empresas, para todos los consumidores y el efecto que esto tiene sobre la inflación, ¿no? Este es el canal de impacto más fuerte de la situación que vivimos desde finales de febrero. Y a este es al que hay que responder, ¿no? Y la manera de responder es tratando de protegernos frente a digamos, subidas adicionales, ¿no? Distorsiones adicionales en ese canal del precio del gas y la electricidad. Y ya saben que desde hace meses el Gobierno viene defendiendo en Europa la necesidad de dar una respuesta europea común al desafío de esta distorsión en el precio del gas relacionada con la idea y con el proyecto de esta guerra y con la tensión geopolítica y la distorsión en el funcionamiento del mercado del gas asociada. Y esto supondrá pues, protegernos y proteger a todas las empresas y a todos los ciudadanos de los efectos que puede tener pues, un conflicto más largo, ¿no? Y esta respuesta que desligue el precio de la electricidad de la evolución del precio del gas nos parece un elemento fundamental. Y una de las medidas fundamentales junto a esta es la del pacto de rentas. En una situación en la que tenemos un choque de oferta como el que vivimos ahora, es fundamental que puedan los agentes sociales, con el apoyo
del Gobierno, llegar a un pacto con un horizonte suficientemente amplio para poder asimilar, ¿no?, el golpe que supone este aumento de los precios del gas y de la electricidad y su efecto sobre la inflación, y poder hacerlo de manera que demos un horizonte de estabilidad en todas las rentas y que nos permita, pues, salvaguardar la estabilidad de precios y evitar que la inflación se vaya filtrando, ¿no? Estas son las dos líneas de respuesta fundamentales de ese plan. Como digo, nos pilla en una situación coyuntural favorable. Hoy el ministro de Inclusión ha avanzado los datos intermedios, ¿no?, del mes de marzo del comportamiento del empleo. Sigue siendo un comportamiento muy favorable, que además desde el punto de vista cualitativo se han visto ya en estos 3 primeros meses los efectos de la reforma laboral sobre la proporción de contratos indefinidos, sobre la calidad del empleo. Es algo que yo creo que es muy alentador y que testimonia del gran valor que el esfuerzo que hemos hecho los agentes sociales y el Gobierno por llegar al acuerdo sobre la reforma laboral, pues va a tener sobre nuestra economía. Y paso a hablaros de dónde estamos en el plan de recuperación, ¿no? El plan es una gran innovación en la política económica europea y es una gran oportunidad para España, ¿no?, para todo el país. Y así se está ejecutando, ¿no? Ya ha anunciado la ministra de Industria el lanzamiento de la convocatoria para el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, que, como digo, España va a la vanguardia en la ejecución del plan de recuperación, porque nos jugamos mucho en aprovechar esta oportunidad y, por tanto, pues hemos sido de los primeros países en la aprobación del plan, el primero en recibir el pago con cargo a hitos y objetivos a finales del año pasado, y seguimos manteniendo un nivel de exigencia en la ejecución de las inversiones y en la ejecución de las reformas estructurales muy alto, porque nos va el aprovechar esta gran oportunidad. Y decía que nosotros estamos a la vanguardia de la ejecución en Europa y el PERTE del vehículo eléctrico y conectado está a la vanguardia de la ejecución de las inversiones, y también es un modelo para los otros proyectos estratégicos que se están aprobando en otros sectores, ¿no? Como sabéis, pues ha habido y sigue habiendo, ¿no?, y va a haber muchísimo trabajo, tanto por el lado de la industria como por el lado del Gobierno, en particular del Ministerio de Industria, pero con la participación, como sabéis, pues, de otros ministerios, para hacer realidad este proyecto, ¿no?, con un trabajo muy intenso con la Comisión Europea, con un trabajo muy intenso con el sector, para que realmente podamos dar un salto, ¿no?, un impulso en todo el proceso de transformación que está liderando la industria para ir a un nuevo modelo de movilidad y todo lo que eso implica desde el punto de vista de la fabricación, ¿no? Claramente estamos, después de mucho trabajo, llegando a un hito, pero habrá mucho más trabajo. Lo que yo creo que aquí es importante es subrayar la gran oportunidad y el valor que tiene esa colaboración público-privada que se articula a través del PERTE, y que además tiene que llevar trabajo complementario aparejado, ¿no? Porque las inversiones, y lo estamos viendo con el PERTE del vehículo eléctrico, con muchas otras inversiones, son complementarias de las reformas y además necesitan más reformas, ¿no? Por supuesto, todo el desafío de la movilidad eléctrica no solo necesita que los fabricantes de vehículos podáis fabricar vehículos eléctricos de manera masiva, sino requiere la infraestructura de puntos de recarga, requiere otra serie de medidas. Y os aseguro que desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, donde hacemos un seguimiento y facilitamos y un poco lideramos la coordinación de la ejecución del plan, y desde el resto de ministerios involucrados, estamos de manera muy activa trabajando para acompañar esas inversiones con esas otras medidas regulatorias fundamentales, ¿no? Un ejemplo son los modelos, las convocatorias del programa MOVES, el 3 para la adquisición de vehículos e infraestructuras de recarga y el de móviles singulares para impulsar la innovación en la movilidad eléctrica, ¿no?
Asimismo, sabemos también que el despliegue de los puntos de recarga es un elemento fundamental. Se introdujeron medidas en el decreto ley de finales de año. Se han introducido un decreto ley adicional para facilitar los servicios y vamos a seguir trabajando porque efectivamente esto es una transformación que requiere actuar en muchos ámbitos, ¿no? Y creo que nos tiene que dar confianza la capacidad que estamos teniendo todos en conjunto, ¿no? Por supuesto, para la política económica esta es la prioridad fundamental, es donde nos estamos todos dejando todo lo mejor de nosotros. Pensamos que es imprescindible para que podamos, en este entorno tan complicado, ¿no?, en el que nos enfrentamos a vientos de cara, ¿no?, y cuando pensamos que ya hemos pasado una tempestad y que estamos ya en una zona de suavidad y de tranquilidad, pues vendrán nuevos vientos, ¿no? Pero lo importante es tener los instrumentos para no depender tanto y ser resistentes, ¿no? Poder ser resistentes ante las situaciones que estamos viviendo ahora. Y la verdad es que el plan es un instrumento muy potente y muy eficaz para poder hacer esto, para poder reforzar nuestra economía, reforzar sus bases. La inversión es lo que nos permite reforzar, tener un impulso positivo a corto plazo sobre la inversión, sobre la economía y sobre el empleo, pero además reforzando la base de capital humano, tecnológico y físico para el futuro. Y al mismo tiempo con las reformas estructurales, ¿no? Y quería recordar algunas de estas reformas, ¿no? Ya he hablado de la reforma laboral, que además era también una reforma importante para el sector de la automoción, pero hay otras reformas conectadas, donde también trabajamos de manera muy estrecha con los agentes sociales y donde además el sector de automoción de nuevo es un ejemplo que nos permite ver dónde está la innovación, dónde están las mejores prácticas, ¿no? Uno tiene que ver con la formación profesional, ¿no? Esta es una de las reformas, yo creo, más valiosas y más trascendentales que se han emprendido en los últimos años. Está a punto de aprobarse la Ley Orgánica de la Formación Profesional. Es un proyecto que lleva 3 años aplicándose para aumentar la oferta de formación profesional y, sobre todo, transformar la oferta de formación profesional. Permitir una oferta más flexible por módulos y, además, adecuar esas ofertas a los perfiles que necesitan las empresas, ¿no? Estamos en una situación en la que vemos que empieza a haber demandas de trabajadores y de determinados perfiles, que además esa demanda se va a acrecentar a medida que vayamos acelerando la inversión del plan. Es fundamental que podamos destinar todos los recursos de formación a formar a estas personas, a estos jóvenes, a estas personas que necesitan hacer la transición, para aprovechar al máximo el impulso que tiene el plan en la generación de empleo de calidad, ¿no? Y una reforma como la de formación profesional, pues claramente va en esa línea, ¿no? Por otra parte, desde el Ministerio hemos impulsado reformas también en el clima de negocios. Estamos en una situación en la que tenemos un shock de oferta y para responder a él lo mejor son también medidas que mejoren la calidad de la oferta, ¿no? Y para eso las reformas del clima de negocios son fundamentales, ¿no? Estas reformas están ya en el Parlamento, el proyecto de ley de creación y crecimiento empresarial, que trata de suprimir barreras al crecimiento de las empresas, ese proceso a través del cual pues, las empresas se hacen mejores, acumulan más conocimientos, se internacionalizan y pueden pagar mejores salarios, ofrecer empleo de más calidad. También la reforma, también la ley de startups, ¿no? Que está también, el proyecto de ley está también en el Parlamento y que nos permite pues, dar un marco más favorable para esas empresas innovadoras y de alta tecnología. Y la reforma de la ley concursal, que en un proceso de reestructuración y de cambio en la economía pues es básico. De manera que, bueno, estamos avanzando ya a velocidad de crucero. Tenemos que redoblar los esfuerzos. No podemos, la respuesta al impacto económico de la guerra no nos puede distraer ni un instante de la ejecución del plan de recuperación y lo que pretendemos no es solo eso, sino poder acelerar su aplicación en ámbitos como el de la transición energética, donde claramente se va a poner el énfasis por parte de la Unión Europea y en ámbitos como el de la transformación digital. Bueno, voy a terminar ya.
la verdad es que bueno, este siglo nos está deparando desde el punto de vista económico pues unas convulsiones que no veíamos, que no anticipábamos desde hace mucho tiempo, la crisis financiera, la pandemia, ahora esta situación que tenemos con la guerra en Ucrania. Como os decía al principio, creo que este es el entorno en el que tenemos que vivir. Creo que tenemos elementos de fortaleza porque hemos sido capaces de aprender. Tenemos esa Unión Europea que yo creo que está más fuerte, más determinada a asegurar su autonomía estratégica, su independencia, su seguridad. Claramente tenemos mucho por hacer, pero hemos aprendido mucho y nos hemos dotado de los instrumentos para hacerlo. Y el plan de recuperación es un ejemplo claro. Creo que frente a la incertidumbre, ¿no?, y a los desafíos que tenemos, que no podemos minimizar porque son grandes, creo que tenemos las condiciones para abordarlos con éxito y mantener la estabilidad y la confianza, y estoy seguro que el sector de la automoción, que tiene su propio desafío en el que está inmerso y con los apoyos y con la participación de todos, de los trabajadores, de las empresas y también de las instituciones, pues va a ser un buen ejemplo de la capacidad que vamos a tener de sobreponernos a estos desafíos y ganar el futuro. Muchas gracias.